estamos de vuelta con más Mover al Futuro. Son las 17:26 de la tarde. Hace calorcito, 27 grados. Ya estamos entrando en el mood verano absoluto. Bueno, hoy vamos a hablar de reforma laboral. Venimos hablando de reforma laboral, pero me interesaba que empecemos a hablar de este tema con unas declaraciones que dio uno de los titulares, ¿no?, del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, ayer en TN. Vamos a escucharlo. La pregunta que debiéramos hacernos es, ¿por qué quieren bajar los costos a través de los laburantes y no hacerlo a través de los impuestos? Si los impuestos son tan altos que le causan sobre las ventas entre el 30 y el 40% de carga tributaria, ¿por qué no apuntan a las cargas tributarias que hace nación, provincia y municipios? Y no con el que menos tiene. Porque se modifiquen las normas que rigen las relaciones laborales, no se va a generar empleo genuino. Se genera cuando hay crecimiento. Y lo primero que tiene que suceder es una reforma tributaria para generar la inversión productiva para que se genere crecimiento. Voy a poner un claro ejemplo. Cualquiera que quiera abrir una empresa tiene que pagar de impuestos nacionales el impuesto al crédito y al débito del cheque, los impuestos provinciales, que es ingreso bruto, y las tasas municipales. Ahí se le va el 30-40%. ¿Usted teme que la variable de ajuste sea el trabajador? Lo es ahora en este momento. Las paritarias están pisadas. Los jubilados, que son trabajadores jubilados precisamente, están pisados. El poder adquisitivo ha caído. Se han achicado el empleo público y se ha achicado el empleo privado. 250.000 empleos menos hay. Bueno, efectivamente es una de las variables. El famoso equilibrio fiscal se está manteniendo con el ajuste social y eso hace ruido. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Gustavo Ciampa, que es abogado laboralista. Hola, Gustavo, te habla Manuela. Hola, Manuela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, reforma laboral, Gustavo. Sabemos que el gobierno va a querer avanzar con esto en sesiones extraordinarias después de que asuma, ¿no?, la nueva conformación de las cámaras, pero la letra chica todavía no está. Mira, todavía no sabemos con qué va a querer avanzar, porque hay un proyecto ya presentado en la Cámara de Diputados, que no es un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, es un proyecto de una veintena de diputados y diputadas de la Libertad Avanza, que tiene estado parlamentario, es un proyecto de flexibilización laboral. Flexibilización es quita de derechos, ¿no? Quita de derechos a los trabajadores y trabajadoras, que es un proyecto que en parte, yo digo, es hijo del DNU 70-2023, que fue aquel DNU que dictó el presidente Milei ni bien asumió el gobierno, y que fue en su capítulo laboral declarado inválido constitucionalmente por la justicia. De ese DNU, y que no está vigente, de ese DNU el gobierno después insertó una parte en lo que es la ley bases, que entró en vigencia el 9 de julio del año pasado, y otra parte importante, no todo lo que quedó pendiente, está en este proyecto, esta veintena de diputados y diputadas de la Libertad Avanza, que encabeza una diputada que se llama Romina Díez. Ahora, hace 2 semanas, el gobierno hizo trascender un anteproyecto de ley. Anteproyecto es lo que se trabaja, que tiene forma de proyecto de ley, pero que todavía no está presentado en el Congreso. A eso llamamos anteproyecto. Un anteproyecto de ley de reforma laboral de 109 artículos, donde modifica toda la legislación laboral. Acostumbro decir que de convertirse en ley ese proyecto, el derecho del trabajo pasa a ser el derecho patronal, donde los trabajadores quedan sin derechos, son todos derechos y potestades y atribuciones patronales, y además está direccionado también a que no existan malos sindicatos. Tiene una visión antisindical muy grosera, digamos, es claramente inconstitucional, de convertirse en ley, etc. Entonces, ¿qué va a enviar el Poder Ejecutivo o cuál va a ser la intención del Gobierno Nacional en torno a cuál será el proyecto que trate el Congreso de la Nación? No sabemos cuál será. ¿Seguir con el de Romina Díez o un nuevo proyecto de ley basado en este anteproyecto que hizo circular el Gobierno, que mande al Congreso en sesiones extraordinarias? Ahora, estos dos proyectos sí tienen denominadores comunes. No son iguales, pero tienen denominadores comunes. El primero, que es todo contrario a los trabajadores, quita derechos. Es una quita de derechos a los trabajadores, lisa y llana. No hay un artículo solo que beneficie a los trabajadores. Y es más, no es quita de derechos a trabajadores abstractos que se incorporen a trabajar en el futuro. No, son proyectos de ley que afectan también a quienes hoy tengan trabajo y lo sigan teniendo al momento de entrar en vigencia
es sancionarse como ley estos proyectos. Y después tienen algunos contenidos en común. Gustavo, perdón, ¿no? Te quiero interrumpir un segundo porque te quiero preguntar algo que tiene que ver con eso. El gobierno, digo, desde que asumió Javier Milei, avanzó, ¿no? Con algunas medidas, como por ejemplo sacar las multas por el trabajo informal. Y eso, digo, no generó la creación de más puestos de trabajo. Digo, ¿cómo podemos empezar, o qué tenés vos para decir con este discurso oficial de que dicen que esta reforma laboral lo que implica es reducir, ¿no? el costo laboral, y que eso supuestamente devendría en mayor cantidad de empleo registrado? Me encanta lo que me preguntas, Manuela. Mira, para todas estas reformas, este tipo de reformas, digo todas porque esto ya pasó con la ley bases, está pasando ahora, pasó en la década del 90, lo que declaman es que son reformas necesarias para que se genere empleo. Bajo una falacia que es que con la legislación laboral que existe no se genera empleo y las empresas no contratan personal, invocando además otra falacia que es que los empresarios tienen miedo a contratar personal por la existencia de lo que llaman industria del juicio, y además diciendo que es necesario reducir los derechos y bajar los costos para que se blanqueen relaciones laborales, porque hay un flagelo que es el trabajo negro. Entonces, vos marcabas muy bien, hace un año y 9 de julio del año pasado, un año y unos meses, entró en vigencia la ley bases, que entre otras cosas derogó lo que comúnmente llaman multas. No son multas, son indemnizaciones, pero es una sutileza técnica por tener trabajadores en negro. Perdóname que haga este matiz sobre el término. Una cosa es la economía informal, que es algo que hay que atender, y otra cosa es tener trabajadores en negro. En la economía informal hay monotributistas, hay gente que trabaja por sí, economía informal, y que no está registrada, no está blanqueada, no paga impuestos, lo que sea. Relaciones laborales sin registrar, trabajo negro, hay una responsabilidad del empleador. Hay relaciones laborales, hay trabajadores y hay empleador, y el empleador, que es el que tiene el deber de registrar una relación laboral, no lo registra. Y esto afecta al 37,5% de la gente que está en relación de dependencia. Ahora, cada vez que se implementaron leyes del mismo sentido que estas, al contrario de lo que dicen que son necesarias para generar empleo, se destruyó empleo. La ley base derogó esto que vos llamabas, como se los conoce habitualmente, multas, pero es por trabajo no registrado, es por no pagar la indemnización por despido, estas son todas las multas, para hacer con la terminología que había en la legislación y derogó la ley bases. Multas para aquellos empleadores que se ocultan como empleadores y hacen aparecer un tercero como empleador que no es el empleador real. Multas para los empleadores que se quedan con los aportes de los trabajadores a los subsistemas de la seguridad social, que se lo retienen de sueldo, pues se lo apropian, no lo depositan a los subsistemas de la seguridad social, a la jubilación, a la obra social, al PAMI, etcétera. Entonces, todo esto fue ampliado el periodo de prueba. El periodo de prueba, que es un eufemismo en la Argentina, porque no es cierto que sea un periodo de prueba, lo que se llama periodo de prueba, es un periodo de inestabilidad absoluta, donde el empleador puede despedir a trabajador sin tener que pagarle nada, y esto yo lo considero además que en relación a la Constitución Nacional. La ley además es cínica en esto, porque dice que durante ese periodo cualquiera de las partes puede romper la relación laboral, extinguir la relación laboral sin tener que indemnizar a la otra. Y esto es obvio, pues el trabajador nunca tiene que indemnizar al empleador, si no sería esclavitud. Si el trabajador no puede renunciar al empleo, sería esclavitud. Entonces, es cínica, pues eufemístico lo de la ley, ¿no? Cualquiera de las partes puede extinguir sin la carga de indemnizar, quiere decir que el empleador puede despedir sin pagar nada. Entonces, esto no es un periodo de prueba. Bueno, ese mal llamado periodo de prueba, la ley base lo llevó de 3 meses a 6 meses, y además permite que se amplíe por convenio colectivo, esto que permita que los convenios colectivos perjudiquen los derechos también es inconstitucional. Permite que se lo amplíe a 8 meses o a 1 año. Creó los fondos de cese para que los convenios colectivos de trabajo reemplacen un sistema de indemnización por despido por fondo de cese. Autorizó, legitimó que los empleadores despidan a los trabajadores con motivación discriminatoria.
razones de raza, de orientación sexual, de actividad gremial, de opinión política, de condición física. Es muy grave esto, es muy grave. Bueno, eso se decía que era necesario para generar empleo. Que previó figuras, digamos, de fraude, a la vez legitimó el trabajo negro, creando figuras diciendo, bueno, si un empleador y un trabajador firman un contrato y le dan un nombre de un contrato civil, entonces no hay relación laboral. No hay relación laboral, no es un tema académico, es que esa persona, ese trabajador no tiene ningún derecho, no tiene derecho a salario, no tiene derecho a adicional de convenio, no tiene derecho a licencia, no tiene derecho a aguinaldo, a vacaciones, a protección por accidente. Esto es a indemnización por despido. No tiene los términos de la ley. Después esa ley es inconstitucional y esa persona tendrá derecho a reclamar judicialmente. Pero no, todo eso dijeron que era necesario para generar empleo. Sí. Y en lugar de generarse empleo, se destruyó empleo. Lo ustedes pasaban recién, lo reconozco por la voz, a Jorge Sola, de co-secretario general ahora de la Confederación General del Trabajo, y Jorge Sola decía la cantidad de empleos que se destruyó. No, esto, ley base mediante, pero además el poco empleo que se generó, que no alcanza a compensar el empleo que se destruyó, son empleos mayoritariamente no registrados, son monotributistas, con lo cual ni siquiera empleo en blanco. Mira, además, otra cosa, la indemnización por despido de la Argentina. La indemnización por despido tiene raíz constitucional, si querés después lo explicamos, pero esto viene de la Constitución Nacional. Pero hay una actividad en la Argentina que no tiene derecho a indemnización por despido, o los trabajadores de una actividad que es la construcción. Sí. Y la construcción es la actividad donde más empleo negro hay en todo el país. Más de un 70% de empleo negro en la industria de la construcción que no tiene derecho a indemnización por despido, los trabajadores que son despedidos en la industria de la construcción. Lo cual desmiente esto de que es necesario quitar derecho para generar empleo o para generar empleo en blanco. Durante la década del 90 hubo sucesivas leyes que flexibilizaron, que quitaron derechos a los trabajadores. Mirá cómo fueron y asociaron lo que estamos empezando, ¿no? El año pasado hubo una ley, ahora quieren otra. En la década del 90, década de flexibilización laboral, hubo primera norma en 1989, segunda en 1991, después en 1993, 1995, 1996, 1998 y 2000 ley Banesco. Explotaron la Argentina. Toda esta fue una secuencia de leyes de quita de derechos a los trabajadores y la desocupación la llevaron del 6% al 21,5%. No, además justo te pregunto, ¿no? Digo, los empleadores, ¿tienen otras formas de, de contratar, ¿no? En caso de que, no sé, no sepan si pueden efectivamente contratar a un trabajador por tiempo indefinido, qué sé yo, el trabajo temporal, el trabajo a plazo fijo. No se necesita una reforma laboral que quite derechos para resolver algunas cosas. Pero por supuesto, porque además, mira, la legislación laboral, a contrario de lo que se dice, es muy flexible y tiene muchas cosas de adaptación. Mira, yo te doy un símbolo de esto. En ningún contrato, una de las partes le puede modificar el contrato a otro durante su vigencia. En los contratos civiles, comerciales, digamos, para modificar un contrato se requiere la voluntad de dos partes. Sin embargo, en el contrato de trabajo, el empleador está autorizado por la ley a incorporar por sí modificaciones al contrato de trabajo. El trabajador no puede, el empleador sí. Con lo cual, digamos, es más flexible que cualquier otro contrato. Que una de las partes pueda modificar las condiciones del contrato, digamos, es una muestra de flexibilidad. Pero además, la legislación está prevista para que el tipo de contratación se adapte a las circunstancias. Cuando hay una necesidad eventual en una empresa, hay un tipo de contrato, es un contrato eventual. Es un pico extraordinario de trabajo, la cobertura de una licencia, una necesidad propiamente temporaria, no genera estabilidad ni derecho a indemnización. No, y eso ya está, pero esto está desde 1974 que se sancionó la ley de contrato de trabajo. Si es una actividad que produce por ciclos, hay un contrato que se llama de temporada, que la relación se mantiene, pero hay prestación de tareas y pago de salario nada más en los ciclos de producción. Entonces, es adaptable. Entonces, y a ver, ¿sabés qué genera empleo? El derecho al trabajo, la legislación laboral, no solo no genera empleo, sino que no tiene por finalidad, ni tiene aptitud para generar empleo.
La legislación laboral tiene por finalidad y tiene para preservar la dignidad de las personas que trabajan. La generación de empleo es algo de la política económica. Claro, eso te iba a Fíjate decir, como que hay algo de que el modelo económico no, digo, quizás pudo frenar, o sea, pudo reducir la inflación, pero no pudo hacer crecer la economía, digo, y ese es un problema de la política. Es un problema de la política económica, pues fíjate, con estas mismas leyes que dicen que impiden que se genere empleo, incluso con todas las multas que derogaron el año pasado, el desempleo en la Argentina bajó, entre que explotaron la Argentina del año 2001 y el año 2015, bajó del 21,5 al 6,5. Entonces, ¿cómo es que con este sistema de indemnización repetido, con las sanciones por no registrar trabajadores, con toda la mejora de derechos que hubo en ese periodo, bajó la desocupación? ¿Sabes por qué? Porque las empresas contratan cuando necesitan producir o cuando venden. Y las que venden, pues necesitan más empleo para vender o más empleados o operarios para producir aquello que venden. Y en ese momento, a los empresarios no tienen en cuenta cómo es la indemnización por despido, no lo tienen en cuenta, porque lo que necesitan es contratar gente porque hay movimiento económico, porque producen, porque venden, y esto es lo que genera empleo. Cuando las empresas no venden y no producen, aunque el trabajo sea gratis, no contratan trabajadores, por algo que es muy humano y que esto se va a poder entender, aunque sea un ejemplo extremo, pero me parece muy gráfico. Si no sé, las jirafas valieran 50 pesos, la gente no compraría jirafas porque valga 50 pesos. No. Trabajo se genera cuando hay necesidad de producción porque se vende o porque se exporta. No, totalmente. Y, a ver, la realidad es que no creo, o sea, digo, en estos últimos casi 2 años no creció el empleo, sí crecieron la cantidad de horas que que cada trabajador efectivamente trabaja, o sea, que creció la cantidad de horas extras, por ejemplo, que hacen los trabajadores, o bueno, o creció el pluriempleo, y lo que no sé si creció o lo que logró que quizás no se desmoronen tanto los índices de trabajo es el crecimiento del trabajo en negro, que es un trabajo de mala calidad. Claro. Digo, y de trabajo en negro en empresas que uno nunca hubiera pensado que iban a empezar a tener trabajo en negro. Bueno, digo, que el monotributo es una especie de fraude laboral cuando te dicen, bueno, está bien, nosotros te contratamos con aguinaldo, todo, pero vas a tener que facturar. Claro, bueno, a ver, el monotributo es una condición tributaria para las personas que son autónomas. Digamos, para, no sé, un plomero que trabaja por sí, que no trabaja para una empresa de plomería, ¿no? O un electricista, un profesional, digamos, alguien que es titular de su propia, entre comillas, organización empresaria, aunque sea unipersonal y chica, no es necesario que sea grande. Ahora, el monotributo utilizado para ocultar relación de dependencia, ahí sí está el fraude. Cuando una persona, una empresa, una organización empresarial, tenga o no fines de lucro, contrata a una persona y la prestación que da esa persona es una prestación que es inherente a la actividad de esa empresa y dirigida al logro de su finalidad empresarial, ahí hay trabajo en relación de dependencia. Totalmente. Entonces, que sea facturero, digamos, que facture, que sea monotributista, es fraude. Por eso, cuando yo te decía que la ley base legitimó el fraude, es porque, por ejemplo, crea una figura que es una contradicción en sí misma, que es el trabajador independiente con colaboradores. No es una contradicción en sí misma, pues es o trabajador o se es independiente. Hay un camarista, un hombre muy respetado en el derecho del trabajo, que se llamaba Rodolfo Capón Filas, que decía, yo soy una persona del campo, decía, y conozco la vaca y conozco el toro, lo que no conozco la vaca toro. Entonces, esto del trabajador independiente con colaboradores es la vaca toro ternero, además, porque no solo está la contradicción en trabajador independiente, sino con colaboradores. Este neologismo, que no es solo propio de la Argentina, pasa en otros países también, para denominar o para ocultar, pretender ocultar la calidad de trabajadores. Esa figura es una previsión fraudulenta que está en la ley base por la cual una persona puede contratar
hasta 5 personas para que trabajen para él, pero no hay relación de dependencia entre los 5 y ese que los contrata, y además, otra cosa que lo agrava más, tampoco tiene relación de dependencia ninguno de los 6 con la empresa que se vale de la prestación de sus tareas. Con lo cual, lo que están legitimando es que las empresas tengan racimos, permítaseme decir esto para graficarlo, racimos de trabajadores en negro. Esa ley es inconstitucional y cualquier trabajador que lo contraten bajo esta circunstancia, que después quiera reclamar, lo puede reclamar. Reclamar quiere decir hacer juicio planteando la inconstitucionalidad de esa ley, de esa forma de contratación, y reclamando lo que el derecho le corresponde. Es importante Por eso, esto que decís, Gustavo, porque a veces, digo, con tanto ruido mediático que se habla, ¿no? De todas estas reformas, a veces la gente cree que efectivamente hay derechos que ya no tiene. claro que sí. Y además hay una inducción a engaño y error. A mí me causa, digamos, mucho enojo, además de indignación, escuchar a ministros del gobierno nacional diciendo que los trabajadores que están en negro no tienen derechos. Pues lo peor que uno puede hacer es decirle a la gente que no tiene derechos cuando los tiene. Los trabajadores que trabajan en negro, que no están registrados, nosotros llamamos mal en negro, no tienen un componente inercial de discriminación, ¿no? Porque es negro. Bueno, pero el trabajo no registrado, lo que más llamamos trabajo negro, esos trabajadores tienen los mismos derechos que un trabajador que está registrado, en lo que más llamamos blanco. Tiene derecho a vacaciones, a aguinaldo, al salario de convenio, a los adicionales de convenio, al límite de jornada, a licencia por enfermedad, digamos, todos los mismos derechos los tienen. Entonces, el primer paso para que puedan hacerse valer sus derechos es clarificar que tienen derechos. Lo que tienen es una mayor dificultad para hacerse respetar esos derechos, el trabajador que no está registrado. Pero derechos tienen. Lo que pasa, estas normas, además, que están sancionando, son inconstitucionales. Entonces, cuando alguien quiera reclamar, puede reclamarlo, y puede reclamarlo, claro, judicialmente. Y acá hay otro factor. Eso va a incrementar la litigiosidad. Estas normas generan inseguridad jurídica para las propias empresas que, de mala fe o de buena fe, actúen en el sentido que le digan estas normas, como la ley base ya sancionada, o las que quieran sancionar. Pues los juicios los van a perder, y los juicios los van a tener que pagar después de perderlo. Y esos juicios los va a pagar la empresa, no los va a pagar Sturzenegger, el Milei o el secretario de Empleo. Así es. Porque la litigiosidad en la Argentina, Manuela, es muy baja. Sí, sí, sí. ¿Viste? Se habla de industria del juicio. Yo lo tengo estudiado con cifras, con estadísticas. Menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tiene derecho a hacer un juicio lo hace. No, por eso, Es Gustavo. baja. Te agradezco muchísimo esta comunicación porque fuiste extremadamente claro. Y demasiado vehemente. Te pido No, disculpas. me encanta que seas vehemente, quiere decir que estás convencido de lo que defendés. No, pero claramente te vamos a volver a llamar porque vamos a seguir hablando de este tema y porque disfruté mucho esta conversación con vos. Cuando ustedes quieran, para mí va a ser un gusto, yo también disfruté la conversación. Manuela, encantado, te mando un abrazo, lo mismo a la audiencia. Un abrazo, Gustavo. Estamos hablando con Gustavo Ciampa, abogado laboralista, sobre la reforma laboral de la que viene hablando el gobierno, pero que todavía no muestra en papeles. Bueno, siendo las 18 menos 10, vamos a una tanda y ya volvemos.